Masejet Sotá Daf Jafé Mudalef 25a, 3 líneas de arriba para abajo. Dice la Gemara, Iba Eleu, Overet Aldat. Tzricha trale afsida que tu bata o en tzricha. Mi amrin que van de Overet Aldat hilo, vaya tra o dilmati vaya tra diadraba tehaderba. La Gemara tiene la siguiente duda. Una mujer que actúa de manera promiscua, no actúa de manera recatada. En esos casos, la mujer recibe un divorcio y pierde su ketubá, ya que fue culpa de ella el divorcio, que ella está actuando de manera promiscua, entonces ella pierde su ketubá, el monto que normalmente recibe una mujer que se divorcia, en este caso lo pierde. La pregunta es, si para que ella pierda la ketubá necesita una advertencia previa o no. Puede ser que ya que está actuando de manera promiscua, que es muy feo, el hecho que está actuando así ya pierde la ketubá automáticamente. O podemos decir que es necesaria una advertencia, porque quién sabe, si le das una advertencia, puede ser que se retracte y para de hacerlo. Entonces, en ese caso, puede ser que es necesaria la advertencia. Esa es la duda de la Gemara. Dice la Gemara lo siguiente: Tashema, Arusab Shomeret Yavan Nosotros Verón Dot Ketubá, Mishtau de los Shatiahaka Nuye Mekanila, Lemai, la habla Sida Ketubata. La Gemara trata de traer una solución de nuestra Mishnah que vimos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos en la Mishnah que una Arusá, una mujer comprometida, y una Shomeret Yavam, que es Shomeret Yavam, ya explicamos estos dos términos, Arusá y Shomeret Yavam en la clase anterior, pero lo explico brevemente nuevamente. Arusá es una mujer comprometida que recibió Kiddushin y aún no Nisuin, y Shomeret Yavam es una mujer que estaba casada con un hombre, murió su esposo sin tener hijos, y ella debe hacer Ibum o Jalitza con el hermano del difunto. Pero aún no se ha hecho. Mientras que no se ha hecho, todavía ella es ¿qué? Shomeret Yavam. Arusá y Shomeret Yavam, que tuvieron un proceso de Kinui Ustirá, ya sea la Arusá con su novio o ya sea la Shomeret Yavam con el Yavam, no toman las aguas, pero reciben get y pierden la ketubá. ¿Sí? Dice la Gemara Mashma que la única diferencia que hay es que no beben las aguas como una sotá regular, pero el Kinui sí se hace. ¿Para qué se hace? Aparentemente, si no beben las aguas. Aparentemente el Kinui, ¿qué es Kinui? Advertencia, se hace ¿para qué? Para que pierda la ketubá. Para que pueda perder la ketubá. Vemos que para que una mujer pierda la ketubá, no es suficiente que tenga un acto promiscuo, una acción promiscua, sino tiene que haber una advertencia previa. Aquí tenemos una prueba de la Mishnah. Sin embargo, la Gemara tumba esta prueba y dice, Amara Bayelo Leosrala, dice la Gemara, no, puede ser que el Kinui es para otra cosa. Y explico, en este caso, Arusai Shomret Yavam, aunque no bebe las aguas, pero hay dos consecuencias que salen. Una, que ella queda prohibida para su esposo, para el novio, para el Yavam, y dos, que pierde la ketubá. Dice la Gemara, puede ser que para perder la ketubá no es necesario el Kinui Ustira. La razón que se necesita el Kinui Ustira es para que quede prohibida ¿para quién? Para su esposo, para el primer punto. ¿Sí? Otra vez repito, en estos casos hay dos cosas que salen. Aunque no bebe las aguas, queda prohibida para el novio o para el Yavam, y pierde la ketubá. ¿Sí? Puede ser que para perder la ketubá no es necesaria la advertencia. ¿La advertencia es para qué? Para que quede prohibida para el novio o para el Yavam. Para eso se necesita el Kinui. Entonces puede ser que efectivamente para ketubá no es necesario un Kinui, no es necesario una advertencia. Adicionalmente, la Gemara añade Rapapá amarle a Ashkotá que Shei Nisua, que de Tania en Mekanim la Arusá la Ashkotá, que Shei Arusaba el Mekanim la Arusá la Ashkotá, que Shei Nisua. Rapapá dice que hay otra razón también que se necesita el Kinui, ¿sí? En una Arusá. Aunque no bebe las aguas, el Kinui es necesario. ¿Por qué? Porque aunque no bebe las aguas, cuando el Kinui fue mientras que estaba Arusá, y las tirá, y la transgresión del Kinui, la transgresión de la advertencia fue cuando era Arusá, pero si hubo Kinui, si hubo advertencia mientras que era Arusá, y la transgresión, las tirá fue cuando ya estaba Nesuá, cuando ya estaba casada, aunque el Kinui fue cuando estaba Arusá, no estaba casada aún, sino comprometida, sirve el Kinui para que beba las aguas. Entonces dice la Gemara, pues hay otra razón más porque el Kinui sirve, pero no es para la ketubá, entonces no tenemos prueba. Puede ser que no es para la ketubá. Entonces básicamente dice la Gemara, no hay prueba todavía para esto. Entonces la Gemara trata de traer una solución de la continuación de nuestra Mishnah, de otra parte de nuestra Mishnah. Amarra batashema, almaná le kohen gadol gerusha vechalutza le kohen idiot. Mamzeret untina le Israel, bat Israel le mamzer unatin, lo shotot velo notot ketubá. Mishta u de lo shatia, haka no yemekani leu, ulemai, y le osra alan hasiran vekaiman, el alab, le afsidan ketubatan. La Gemara trata de traer una prueba de nuestra Mishnah lo siguiente. Está escrito en nuestra Mishnah que si se casó una viuda con un Kohen Gadol, un sumo sacerdote, o una mujer divorciada o jalutza, que se le hizo jalitza inclusive con un Kohen regular, o una mamzeret onetina, ¿sí? Con un Israel, o una Israel con un mamzeret natin, en todos estos casos son matrimonios que están prohibidos. Entonces, en todos estos casos, inclusive si hubo kinui y stirá, hubo advertencia y transgresión de advertencia, como en un caso regular de sotá, no beben las aguas, sino reciben un divorcio y pierden la
ketubá. ¿Por qué no beben las aguas? Como explicamos en la clase anterior, porque todo lo que uno bebe las aguas es para clarificar que efectivamente no hubo nada y puedan seguir casados. Y en estos casos el matrimonio es una prohibición, no nos interesa que sigan casados. Así nos dice la Mishnah. Y podemos aparentemente deducir que la única diferencia que hay entre todos estos casos y una sotá regular es que no beben las aguas. Pero sí es necesario que sí haya una advertencia. Aparentemente, ¿para qué? Sí es para el primer punto que mencionamos ahorita, para prohibirlas a ellas con el esposo, no es necesario, ya están prohibidas. O sea, aparentemente la única razón que necesitas la advertencia, ¿para qué? Para el segundo punto. ¿Cuál es el segundo punto que había? Para que pierda la ketubá. Antes tumbamos la prueba que puede ser que toda la advertencia se necesita ¿para qué? Para poder prohibirla a ella con su esposo. Pero aquí dice la Gemara, no es necesario prohibirla a ella con su esposo, porque en todos estos casos ella está prohibida con su esposo, ya sea almaná con un Kohen Gadol, almaná con una grusha y jalutzá con un dios. Todos estos casos está prohibido, entonces no es necesaria una advertencia para prohibirla, ya están prohibidas. Entonces seguramente, obligatoriamente, la advertencia que tú estás solicitando es ¿para qué? Para el segundo punto restante, que ¿qué es? Para la ketubá. Entonces vemos que aparentemente para hacerle perder a una mujer la ketubá se necesita ¿qué? Una advertencia previa. Sin embargo, la Gemara tumba esto y dice, amarra viuda me descarta lo leosra la boel que baal ditran que shem shasura la baal kajasura la boel. Dice la Gemara, no hay otro tercer punto más, o mejor dicho, otro punto más que está incluido en el primer punto. Está el primer punto, que la mujer queda prohibida para su esposo, pero de la misma manera que la mujer queda prohibida para el esposo, también la mujer queda prohibida ¿para quién? Para el que tuvo relación, para el sospechoso, el segundo hombre, ¿sí? Y adicionalmente también pierde la ketubá. Dice la verdad, puede ser que toda la advertencia, aunque aquí no es necesario para prohibir al esposo para ella, porque ya están prohibidos, pero puede ser que la advertencia sirve ¿para qué? Para prohibir al segundo hombre con ella, al boel, ¿sí? Pero para la ketubá puede ser que no es necesaria advertencia, porque el hecho que tuvo un acto promiscuo es suficiente ¿para qué? Para perder la ketubá sin advertencia previa. Entonces no tenemos una prueba. Dice la Gemara, Amar Rav Hanina Misurá, תשמע ואלו שבדין מקנים להם מי שנתחרש בעלה או שנשתתה או שהיה חבוש בבית אסורין ולא להשקותה אמרו אלא לפוסלה מכתובתה שמאמינה באי atrás. Dice la Gemara, ahorita sí tengo una prueba final de nuestra Mishnah. En la continuación de la Mishnah también que mencionamos ayer está escrito que el bedín muchas veces puede hacer el kinui, puede hacer la advertencia en vez del marido, en vez del esposo. Por ejemplo, si el esposo se volvió jeresh, sordomudo, que ya no tiene dat, al igual que si se trastornó, no está bien, no tiene un problema en la cabeza, o que está en la cárcel. En todos estos casos le quita la posibilidad al marido de hacer kinui, ¿sí? En este caso puede hacer el bedín, dice la Mishnah, kinui, advertencia en vez del esposo. Sigue diciendo la Mishnah, la primera opinión opina que esto no sirve este kinui para darle a beber las aguas, sino nada más ¿para qué? Está escrito claramente, para que pierda la ketubá. Significa que para que pierda la ketubá se necesita una advertencia previa, y la Mishnah nos enseña que la advertencia del bedín sirve en vez de el esposo. Dice la Gemara Shema Mine, aquí sí está escrito claramente que se necesita una advertencia clara para que la mujer pueda perder o pierda la ketubá. Y si no hay advertencia previa, no pierde la ketubá. Dice la Gemara dice la Gemara, y todas las opiniones anteriores, Rava y el resto, ¿por qué no dijeron esta prueba contundente del final de la Mishnah? ¿Por qué tuvieron que decir una deducción de la primera parte de la Mishnah, que al final las tumbamos también y no hay prueba? ¿Por qué no dijeron claramente? Aquí en la Mishnah está escrito claramente que se necesita el kinui, el bedín puede hacer un kinui en vez del bedín, en vez del esposo, en vez de ¿para qué? Para perder la ketubá. Está escrito claramente. ¿Por qué no trajeron prueba de ahí? Del final de la Mishnah, como la última prueba, como Rabbi Haina Misura. Dilma Shani Hatam de Letla Imta de Balklal. Dice la Gemara, todos ellos pensaban de que esa última parte no es una prueba tan fuerte. ¿Por qué? Porque en ese caso, ¿cuál es el caso? Que el esposo, que el marido, ¿sí? El marido no está bien de la cabeza. El marido está en la cárcel. El marido es sordomudo. Entonces, en esos casos, puede ser que ella no es una mujer promiscua en sí misma, sino la razón que ella tuvo esa actuación de hacer, esa acción de hacer algo promiscuo, es porque sabía que su esposo no ve nada, no está nada. Entonces ella en sí no hubiese hecho eso, pero como tuvo un poquito de incitación para pecar en eso, porque su esposo no está viendo nada, por eso es que ella actuó. Por eso es que ella tuvo esa acción, y por eso, ya que no fue ella misma, sino tuvo una incitación externa de su esposo, por eso es que se necesita una advertencia. Pero en un caso regular de que el esposo está bien y aún así ella actúa y tiene acciones promiscuas, puede ser que en ese caso que no se necesita advertencia, sino el hecho que ya lo tiene, inclusive sin advertencia sirve. Por eso no es una prueba tan contundente la última parte de la Mishnah, y por eso el resto de las opiniones no trajeron una prueba de esa parte. Ok. De todas maneras solucionamos la duda que
La duda de nosotros era cuando la mujer pierde la ketubá si se necesita advertencia previa o no. La Gemara dijo que ¿qué? Que aparentemente sí se necesita advertencia previa. La Gemara procede a la próxima duda. Y va eleu, overet al dat verratza vale kaima. ¿Me caimá o no me caimá? Mi amiran bekpedat de baal tal rahamaná, vealo capid, o dilma, que van de capid, capid. La Gemara tiene ahorita la siguiente duda. Una mujer que también, otra vez el mismo caso, antes una mujer casada que tiene acciones promiscuas. O sea, normalmente ella queda prohibida para el esposo y como dijimos ahorita pierde la ketubá, necesita advertencia antes. La pregunta es, ¿qué pasa si el esposo no quiere divorciarla y quiere mantenerla? O sea, básicamente le quiere perdonar sus acciones. No quiere prestarle su atención, quiere seguir casada con ella. ¿Puede o no puede? Por un lado podemos decir que en el caso de la sotá de la Torá, que está escrito en la Torá, si no hubiese sido por el esposo que hace la advertencia, pues no toma las aguas y todo se mantiene perfecto y siguen casados. Sabemos que todo depende de quién, del esposo. Entonces en este caso, si el esposo quiere perdonar y quiere no prestar atención a eso, puede seguir casada con ella. O por otro lado podemos decir que ya que normalmente el esposo le molesta, pues automáticamente aquí queda prohibida la mujer. Entonces, básicamente, repito la duda de la Gemara, una mujer casada que tiene acciones promiscuas, ¿sí? Que actúa de manera promiscua, y el esposo quiere perdonar, no quiere prestarle atención a eso y quiere seguir casada con ella, ¿puede o no puede? Esa es la duda de la Gemara. Tashema. La Gemara trata de traer una prueba del final de nuestra Mishnah. Ve'elu shebetin mekainim lahem mishin itcharesh ba'alon shenishata o shechavu shebet asurim. Ve'yamar tratza ba'al lekaima mekaima avde betin midi de dilma lo nijale lebal. Dice, te voy a traer una prueba en este final de nuestra Mishnah. Como mencionamos, en la final de nuestra Mishnah está escrito que hay unos casos que el betín puede, en vez del esposo, hacer la advertencia, hacer el kinui. ¿Cuáles son los casos? Cuando el esposo se volvió jeresh, o sea, sordomudo y no tiene edad, o nishtata, trastorno, o que estaba en la cárcel. Y en estos casos, ¿sí? A través de la advertencia del betín, ella se hace sotá, no bebe las aguas, pero queda prohibida para su esposo. Está escrito en la Mishnah, no bebe las aguas, o mejor dicho, hay discusión si bebe las aguas o no, pero de todas maneras, según la primera opinión, no bebe las aguas, pero seguro queda prohibida para su esposo. Dice la Gemara, pero si tú me dices que el esposo tiene la potestad de perdonar, no prestarle atención a estas cosas y mantenerse casada con ella en estos casos que tiene acciones que ella está actuando de manera promiscua, ¿cómo puede ser que el betín venga y haga algo en contra de la voluntad del esposo? ¿Sí? O sea, el hecho que el esposo tiene la posibilidad de no prestarle atención a esto y por ende seguir casada con ellas, ¿cómo puede ser que la Mishnah no dice que el betín puede hacer advertencia, puede hacer kinui en vez del esposo? Si hace en vez del esposo, puede ser que el esposo no quiere hacer nada en contra de la mujer, no quiere prestar atención a esto. Al tú, betín, hacer algo, hacer la advertencia en vez del esposo, la estás prohibiendo en contra de la voluntad del esposo. O sea, aparentemente vemos que una persona efectivamente no puede mantener a una esposa si la esposa está haciendo acciones promiscuas. Y por eso pues, el betín puede venir y hacer un kinui, una advertencia en vez del esposo sin saber la voluntad del esposo. ¿Por qué? Porque independientemente de la voluntad de él, queda prohibida, aparentemente. Porque si no, repito, si tú me dices de que él puede perdonar las cosas, ¿sí? ¿Cómo puede ser que el betín va a hacer una advertencia y prohibirla a ella hacia él? Puede ser que no le moleste eso y queda permitida. No puede ser el betín algo en contra de la voluntad del esposo. Dice la Gemara, no hay prueba, porque está más de milta que bandové de taldati minah nijale. Dice la Gemara, puede ser que en verdad el esposo puede perdonar. Y la razón que aquí el betín puede hacer un kinui, puede hacer una advertencia y por ende que ella quede prohibida para su esposo es porque normalmente a un hombre le molesta que su mujer haga acciones promiscuas y por lo tanto el betín puede hacer esa advertencia y prohibirla hacia el esposo. Pero puede ser que el esposo no quiera y quiera perdonar, puede ser, pero es un porcentaje chiquito. Normalmente a los hombres les molesta cuando la mujer está haciendo acciones promiscuas, por eso el betín tiene la potestad de hacer kinui y por ende va a quedar prohibida. Entonces no tenemos una solución para esta duda. La Gemara trae otra duda. Y Baeleu, Baal Shemachal al Kinuyo. Kinuyo Mahul o Eno Mahul. Mi amrinan be Kinui de Baal Talara Hamana o Baal Hamachile le Kinuyo. O Dilma Kevan de Kanila Meikaraha lo Matzimachile. Ahorita la Gemara viene y dice lo siguiente: ¿qué pasa en un caso de un hombre, una mujer que está casada con un hombre, ¿sí? Regular, y el hombre sospecha de su mujer, le hace Kinui istira, le hace advertencia, ella transgrede la advertencia? O mejor dicho, le hace Kinui, ¿sí? Le hace advertencia. Y ahorita el esposo quiere retractarse y decir, ¿sabes qué? La advertencia que te hice quiero borrarla, como si fuera que no la hice. Si le hace advertencia, ¿qué pasa? Si la advertencia sirve y ella transgrede la advertencia, tiene que beber las aguas. Él dice, no quiero perdonarle el kinui que hago. De tal manera que si ella se encierra con un segundo hombre, borró y cuenta nueva, no tiene que tomar las aguas, porque tomar las aguas únicamente cuando hubo kinui, él está perdonando el kinui. La pregunta es si el perdonar un kinui, ¿existe borrarlo? ¿Existe perdonarlo o no existe perdonarlo?
Por un lado podemos decir que ya que él mismo fue el que hizo el kinui, él puede mismo quitarlo también. O por otro lado podemos decir que una vez ya lo hizo y no hay vuelta atrás. Y si ya hizo tirar después y transgredió la advertencia, pierde, tiene que beber las aguas y queda prohibida para él. Tashema, velu shebetin mekanim la emishin tcharesh ba'ala o shishatah o sheya chavush betasurim beyamar ba'al mechel al kinuyo mahul avdina mi dati ba'al machile. Stama de milta adam askim al dat bedin. La Gemara trae una prueba de la Mishnah, la misma parte que mencionamos antes. Está escrito en la Mishnah que si el bedín hace kinuy, hace advertencia en vez del esposo, ¿sí? ¿En qué casos? En el caso que el esposo se volvió jerez sordomudo, o en el caso que se volvió nishtatá, shoté, trastornó, o estaba en la cárcel. En todos esos casos el bedín puede hacer un kinuy en vez de el esposo. Dice la Gemara, pero un segundo. Si tú me dices que el esposo puede venir y perdonar y borrar el kinuy, no es lógico que la Torá, que Jajamim le den fuerza al bedín para hacer un kinuy cuando puede venir el esposo y borrar el kinuy que hicieron. Eso es desprecio al bedín. ¿Cómo no puede ser que Jajamim le den fuerza al bedín para hacer un acto que el esposo tenga el derecho y la potestad de borrarlo? Eso es desprecio al bedín. Entonces seguramente, aparentemente vemos de aquí, de que una persona, que el esposo no puede borrar un kinuy previo. Aparentemente. Sin embargo, responde la Gemara, no hay prueba porque puede ser que normalmente, la razón que se le dio al bedín eso es porque normalmente el hombre no viene y borra esta acción en contra del bedín porque normalmente está de acuerdo a darle una advertencia a una mujer que no actúe de manera promiscua. Entonces no es desprecio al bedín porque normalmente no existe esa posibilidad que se va a despreciar. La Gemara trata de traer una prueba de otro lugar, Tashema. Umosrim lo shenet talmideja jamim, shema yavo alea baderech, viyamart balma shemachal al kinuyo mahul, lejalile kinuyo velibol. La Gemara trae una prueba de la Mishnah que vimos al principio del Masejet, en página 7. Está escrito que cuando hubo kinuy estirá y llevan al esposo con la mujer al Betamigdash, el bedín le pone junto al esposo 2 talmidei jajamim, 2 jajamim que la acompañen a ella. ¿Por qué? Porque sospechamos de que el esposo tenga relaciones con su esposa en el camino hacia tomar las aguas, y es algo que está prohibido, hasta que se decida, hasta que se clarifique la situación. Dice la Gemara, pero si tú me dices que el esposo tiene todo el derecho de venir y hacer un borrón y quitar el kinuy que hizo, o quitar la advertencia que hizo, pues ¿para qué necesita poner 2 también jajamim? Si él decide ahorita venir y tener relaciones con ella, pues que le borre el kinuy, que le perdone el kinuy y ya está todo permitido. El hecho que tienes problema con eso significa que no puedes anular un kinuy. El esposo no puede anular un kinuy. Dice la Gemara, no, Maishnat al midej jajamim, de Gmiri, di baile mi val, ambrile, ajlale kinuyo balej. Dice la Gemara, no, si es que tú tienes razón de que una persona no puede borrar un kinuy, ¿por qué los 2 que acompañan tienen que ser 2 talmidei jajamim? ¿Por qué jajamim? Ponga 2 personas. Si toda tu sospecha es de que el hombre tenga relaciones con la mujer, el esposo tenga relaciones con la mujer, ponga cualquier 2 personas. ¿Sabes por qué también jajamim? Porque efectivamente ellos saben de esta alajá de perdonar el kinuy. Y puede ser que efectivamente se refiere a la Mishnah a decirnos que efectivamente si el hombre quiere tener relaciones íntimas ¿con quién? El esposo con la mujer. Los talmidei jajamim se necesitan para que ellos puedan proceder a perdonarle el kinuy. Entonces tu prueba era que no puede perdonar el kinuy. No, puede ser que justamente la razón que se necesitan 2 personas que acompañen es porque si en caso él quiere tener relaciones con ella, necesita perdonar el kinuy. ¿Quién se lo va a perdonar el kinuy? ¿Quién le va a hacer el proceso? ¿Quién sabe la salahot? Los talmidei jajamim. Entonces no hay prueba con esto. Así nos dice la Gemara. Entonces la Gemara ahorita procede a traernos una prueba para esta duda de la baraita. De una baraita. Tashema, de Ama Rabbi Yoshia. Está escrito en la baraita que dijo Rabbi Yoshia lo siguiente: Shelosha de Barim Sachli Zegira, Meanshei Yerushalayim, Bal Shemachal Kinuyo Mahul, Vezaken Mamre Shartzu Bedin, Limholo Mohalim Lo, Uben Sorer Moresh Shartzu Avivimo, Limholo Mohalim Lo, Shebati Tzehavri Shebadarom al Shaim Hoduli, Vezaken Mamre Lo Hoduli, Shelo Irbu Machlokot Be Israel, Shemamine, Bal Shemachal Kinuyo Mahul, Shemamine. Dice la Gemara, está escrito claramente en esta baraita que acabamos de leer, lo siguiente: 3 cosas, dijo Rabbi Yoshia, 3 cosas me dijo Zeira de Yerushalayim, ¿sí? 1, escuchen bien, un esposo que perdonó el kinuy que hizo previamente, queda perdonado y borrado. 2, un sabio rebelde, que normalmente tiene pena de muerte, Zaken Mambre, que el betín quiere perdonarle la pena de muerte, se le puede perdonar. Y 3, un hijo que está descarriado y rebelde, también Ben Soler Moré, que también tiene pena de muerte, que los padres quieren perdonarlo, también se le puede perdonar. Dice Rabbi Yoshia, y cuando fui con mis maestros o mis compañeros en el sur, estuvieron de acuerdo conmigo en 2 cosas de las que mencionamos, pero no en el anciano rebelde. ¿Por qué? Porque eso fomenta y aumenta la discusión en el pueblo de Israel. Pero de todas maneras vemos claramente que todos están de acuerdo que en el esposo que perdona el kinuy que hizo previamente, kinuyó mahul, existe borrarlo. Claramente aquí vemos de que el esposo puede venir y perdonar una advertencia que hizo previa y de esa manera que no quede prohibida la mujer para él.
Sigue diciendo la Gemara, Pligiba, Rabajá, Rabina, Hadamar Kodem Stira Mahul, Leajar Stira no Mahul, Hadamar Leajar Stira Nami Mahul. Hay una discusión entre Rabajá y Rabina. Uno dice que todo lo que decimos, como acabamos de concluir, de que el esposo puede venir y perdonar el kinui, es únicamente, uno de ellos dice, antes de que transgredió la advertencia, antes de que hubo la stira. Pero si ya hubo la stira, ya no puede perdonar el kinui. Sin embargo, la segunda opinión dice que puede perdonar el kinui el esposo, inclusive después de la transgresión de la advertencia, inclusive después de la stira. Umistabra, que mande a amar, eno mahul. Mimai, mide kameadri, rabbanan le rabiosi de Tania, rabiosi, omer balane manalea mikal bajomer, umani, dashi bekaret balane manalea, sotashi belablo kol shiken, ambrulo lo. Y mamart benidash que niesh la eter, tomar besotash en la eter, ve amart le ajar stira mahula. Mashkajala de Ishla Eter, de Ibai, Majilele Kinui Ubail. El Ashmamine la Jarstira, en Omahul Shmamine, dice la Gemara, y me late, la lógica es más como la opinión de que efectivamente que el esposo no puede perdonar el Kinui después de una stira. ¿Cuál es la prueba? Porque está escrito que Jamim respondieron a Rabbi Yosé lo siguiente. Jamim opinan que un esposo, que como mencionamos antes, que lleva a la esposa al Bet HaMikdash a beber las aguas, le pone 2 talmidei Jamim. Si Rabbi Yossi viene y le discute y dice, no es necesario tener 2 talmidei Jamim que acompañen, ¿sí? Sino el esposo mismo le confiamos de que no va a tener relaciones con ella. Por Kalvahomer, una nidá, que si el hombre tiene relaciones con ella, es una consecuencia de caret y aún así el esposo se le cree que no va a tener relación con ella. Kolshiken una sotá, que también si tiene relaciones con ella es una prohibición nada más de un lado, no hay consecuencia de caret. Kolshiken que se le va a creer de que no va a tener relaciones con ella, entonces no es necesario 2 talmidei Jamim. Le respondió Jajamim, no, es muy diferente. Nidá, ¿sabes por qué se le cree aunque es caret? ¿Sabes por qué? Porque va a estar permitida después de una semana cuando se purifique. Y esa sotá nunca va a estar permitida en caso de que efectivamente salga de que tuvo relaciones con un segundo hombre. Dice la Gemara, pero si tú me dices que es posible que inclusive después de una astirá, que el hombre venga y perdone el kinui que hizo previo, pues aquí está un caso que también el caso de una mujer sotá, que hubo kinui, que hubo astirá, que quede permitida para él. Como nidá, ¿de qué manera que el esposo le perdone el kinui? Vemos aparentemente que no existe la posibilidad que el esposo le perdone el kinui. Seguimos un poquito más. Metu baale machelo shatu bet shamai vejule. Bemai kamiflegi bet shamai sabre shtar haomed ligvot que gavui dami bet le sabre shtar haomed ligvot lav que gavui dami. Nosotros mencionamos en la Mishnah que todas las sotot, ¿sí? Que una sotá después de kinui ustirá, que, escuchen bien, que se murió el esposo de repente, no pueden beber las aguas, estas mujeres, porque las aguas la pueden beber únicamente cuando el esposo vive, pero hay una discusión si en ese caso puede recibir la ketubá o no. No bebe las aguas porque se murió el esposo, pero la pregunta es si recibe la ketubá o no. Según Bet Shammai recibe la ketubá, el cobro de la ketubá, y Bet Hillel dice que no recibe la ketubá. ¿En qué discuten? Comento. En este caso tenemos básicamente dudas si ella se merece la ketubá o no, porque las aguas no pudieron clarificar su situación. Entonces tenemos dudas, si tuvo relaciones con un segundo hombre, pues no recibe la ketubá. Y si no lo tuvo, sí recibe la ketubá. Entonces tenemos duda, y la regla es cuando tenemos dudas si alguien recibe un dinero o no, hamotzi mejaveró a la barraya. Cuando tenemos dudas si alguien tiene que dar o tiene que recibir un dinero, se mantiene el dinero en la posición en la cual se encuentra el dinero. ¿Sí? Entonces, en este caso, la discusión entre ellos, si recibe la ketubá o no, ¿en qué discuten? Bet Shammai opina que el hecho que la mujer tiene un shtar, un documento de ketubá, que ella la merita recibir el dinero como si fuera que ella ya tiene cobrado el dinero. Entonces, el dinero está en posición ¿de quién? De la mujer. Y los herederos, que ya murió el esposo, ¿sí? Son ¿quién? Los motziim. ¿Quién es el que tiene que traer una prueba aquí? Los herederos, no ella. Y ya que no pueden traer prueba, por lo tanto tienen que dar la ketubá. Sin embargo, Bet Hillel dice que la posición, aunque ella tenga el documento, la posición del dinero en manos de quién se encuentra, de los herederos, no de ella. Entonces, ¿quién es la que tiene que traer una prueba para esto? Ella, ya que no puede traer una prueba, no puede recibir la ketubá. Vamos a acabar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.